¿Alguna vez te has encontrado en medio de la noche contemplando el techo, preguntándote si todo aquello en lo que creías tiene realmente sustento? ¿Qué hago si tengo dudas sobre mi fe? Si siento que las palabras de aliento han perdido fuerza y el fervor de mis oraciones se ha convertido en un murmullo débil. ¿Y si te dijera que esos mismos cuestionamientos que te desvelan por la madrugada pueden ser la puerta de entrada a un encuentro íntimo y transformador con Dios? Un momento en el que descubrirás un poder oculto que pocos conocen, pero que está al alcance de tu corazón cuando te atreves a exponer tus inquietudes con valentía y humildad. Imagina por un instante que tus dudas son como pequeñas grietas en un dique, no para debilitarlo, sino para permitir que la luz divina se filtre y renueve todo tu ser desde dentro. Hoy emprenderás un viaje interior cuyo primer paso es reconocer que la pregunta ¿por qué me asalta la incertidumbre cuando más necesito aferrarme a la esperanza? No te aleja de Dios, sino que te acerca a la verdad de tu propio corazón. Esas dudas nacen en el silencio más profundo de tu alma, fruto de experiencias dolorosas como la traición de un amigo que te prometió fidelidad, la repentina pérdida de un ser amado que dejó un vacío imposible de llenar con risas pasajeras, o esa sensación de abandono que surge cuando las bendiciones prometidas parecen diluirse antes de llegar a tus manos. Sin embargo, en cada uno de esos desiertos emocionales se esconde una fuente de sabiduría que solo se revela a quienes aceptan su propia fragilidad como terreno fértil para la gracia divina. Durante este estudio descubrirás cómo convertir tus preguntas en oraciones llenas de fe, aprendiendo a caminar sobre el puente de lo invisible con la confianza de que cada paso fortalece los cables que sostienen tu esperanza. Te sorprenderá saber que, en medio del tumulto de dudas, Dios habla con una voz tan suave que solo el alma atenta logra percibirla, y que esa voz se manifiesta a través de la palabra, del susurro interior que consuela y de las coincidencias providenciales que iluminan tu camino. Existe un secreto oculto en la manera de acceder a esa sabiduría. No se trata de encontrar respuestas definitivas a cada interrogante, sino de abrazar la realidad de tu necesidad y pedir ayuda con la certeza de que, al hacerlo, activas un poder sobrenatural que supera cualquier lógica humana. En los minutos que siguen, te guiaré para que puedas distinguir 3 señales fundamentales de la presencia de Dios cuando tu fe flaquea. La primera de esas señales es el consuelo inesperado que surge en el corazón, esa paz profunda que trasciende las circunstancias y te susurra que no estás solo. La segunda es la claridad súbita que brota al leer un versículo, como si las palabras saltaran de la página para hablar directamente a tu situación. La tercera señal son los testimonios de hermanos que han recorrido un camino parecido y te recuerdan que en cada etapa de duda, otros han hallado la misma fuerza para levantarse. Al final de este estudio, no solo tendrás identificadas estas señales, sino que habrás experimentado un primer atisbo de esa sabiduría que convierte la incertidumbre en confianza renovada. Antes de profundizar, te invito a dejar en los comentarios la frase «Paz en Cristo», un acto sencillo pero significativo que confirmará tu compromiso con este proceso de aprendizaje espiritual y ayudará a que más personas que luchan con preguntas profundas encuentren este mensaje. Al hacer clic en «Me gusta», contribuirás a que este vídeo llegue a quienes necesitan un rayo de luz en su noche de dudas. Felicítate por dar este paso valiente, porque reconocer la propia incertidumbre es el hito inicial de una fe más genuina y madura. Suscríbete al canal y activa la campanita. No te lo pido solo como un gesto técnico, sino como un símbolo de solidaridad
con aquellos creyentes que no cuentan con una congregación cercana y dependen de estos espacios digitales para alimentar su espíritu. Cada nuevo suscriptor fortalece nuestra comunidad virtual, recordándonos que, aunque estemos dispersos geográficamente, estamos unidos en la búsqueda de la verdad y la experiencia de Dios. Por eso, mantén tu dispositivo en silencio y tu mente abierta. La penúltima enseñanza de este estudio revelará la clave que puede desbloquear una bendición extraordinaria en tu vida. Respira hondo y haz en tu interior la pregunta que nos acompaña. ¿Qué hago si tengo dudas sobre mi fe? Permite que esa interrogación inicial se convierta en el combustible que impulse tu deseo de profundizar en los misterios de la gracia. No temas a la incertidumbre. Mírala como un faro que señala dónde tu fe necesita renovarse, porque más allá de encontrar explicaciones superficiales, lo esencial es descubrir un Dios que te abraza incluso cuando tus manos quedan vacías de certezas, un Dios que espera tu pregunta con un corazón dispuesto a responder de maneras que superan cualquier expectativa. Con esto damos inicio a nuestro estudio. Te invito a escuchar con el corazón atento y a no pausar el vídeo hasta el final, para que la armonía de la música y la fuerza de la palabra te lleven de la mano hacia un encuentro vivo con la fe renovada. Ahora sí, comencemos este camino juntos, sabiendo que tus dudas no son un callejón sin salida, sino la antesala de un encuentro más íntimo y poderoso con el Creador. En el silencio que sigue a la pregunta, ¿qué hago si tengo dudas sobre mi fe?, surge una verdad profunda. La fe no se basa en la visibilidad de los fundamentos, sino en la certeza de aquello que nuestros ojos no alcanzan a descubrir. Hebreos 11:1 lo expresa con claridad. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa definición encierra un misterio fascinante. Nuestra confianza no depende de pruebas tangibles, sino de una percepción interna que trasciende toda lógica. Cuando la noche de la duda nos envuelve, podemos aferrarnos a esa voz interior que susurra con convicción, incluso cuando el mundo exterior nos muestra sombras y contradicciones. Imagina que tu corazón es un oasis en medio del desierto de las preguntas. Allí no florece la lógica humana, sino una semilla de esperanza que brota en la penumbra. Esa semilla reconoce lo invisible y se alimenta de promesas que, aunque no se palpen con las manos, laten con fuerza en el alma. Pensadores de todas las épocas han buscado ese mismo oasis. Platón hablaba de un mundo de realidades inmateriales que son más reales que las formas físicas. Los místicos cristianos describían visiones que desafiaban la comprensión sensorial. Todos ellos, de una manera u otra, se acercaron al concepto de fe como un puente entre lo finito y lo eterno, entre lo efímero y lo que permanece para siempre. Esa convicción no surge de la acumulación de argumentos, sino de una experiencia interior que rasga el velo de la apariencia. Puede ocurrir en un instante de adoración sincera, cuando las palabras de la alabanza se elevan más allá de los labios y alcanzan el trono divino, despertando en el creyente una certeza tan ardiente que ninguna duda logra apagarla. O puede manifestarse en un susurro al leer un salmo en voz baja, sintiendo que cada sílaba lleva consigo el aliento sanador de Dios. Es esa certeza de lo que se espera la que transforma la percepción. Lo que antes parecía un enigma insoluble se convierte en una pista luminosa que guía cada paso de nuestra travesía espiritual. Reflexiona por un momento en los héroes de la fe mencionados en Hebreos 11. Abel presentó un sacrificio en medio de la incomprensión familiar. Enoc caminó con Dios sin necesidad de vistas panorámicas. Noé aceptó construir un arca cuando no había una gota de lluvia a la vista,
Abraham partió de su tierra sin saber el destino definitivo. Ninguno de ellos tuvo en las manos un manual de instrucciones detallado. Ninguno disfrutó de garantías palpables. Sin embargo, todos recibieron la aprobación divina porque creyeron en lo invisible y actuaron conforme a esa convicción. Sus vidas son testimonio de que la fe crece cuando nos atrevemos a movernos con lo que late en el interior, más allá de las circunstancias cambiantes. Quizá te preguntes cómo aplicar esa certeza a tu propia historia de vacilaciones. La respuesta empieza reconociendo que la fe es un músculo, no un statu quo estático. Cada vez que eliges creer a pesar del miedo, entrenas ese músculo interior. Cuando sientes el corazón acelerado por la incertidumbre y, aún así, abres la Biblia con la determinación de escuchar la voz de Dios, fortaleces tu capacidad de percibir lo que no se ve. Es un acto de valentía espiritual que remueve la telaraña de los pensamientos negativos y deja entrar la brisa refrescante de la confianza divina. La esencia invisible de la fe también implica soltar el apego a fórmulas rígidas. Muchas veces buscamos pasos exactos, sistemas infalibles o palabras mágicas que garanticen resultados inmediatos. Sin embargo, Hebreos 11 nos enseña que la fe nace de una relación viva con Dios, no de un protocolo humano. Es como la melodía de un canto que no se encierra en notas específicas, sino que fluye según la inspiración del Espíritu. Cuando permites que tu oración sea un diálogo espontáneo, en lugar de un guión memorizado, dejas espacio para que la sabiduría divina te sorprenda con direcciones inesperadas y revelaciones profundas. En tu propia travesía, habrás experimentado momentos en los que las interpretaciones tradicionales no satisfacen tu anhelo de sentido. Tal vez un versículo que antes te consolaba ahora suena vacío. Quizá te preguntas si las promesas de curación, provisión o restauración se aplican a tu caso particular. En esos instantes, invita a Dios a renovar tu entendimiento. Pídele, con la humildad de quien reconoce su ignorancia, que te muestre la dimensión invisible de sus propósitos. Cuando haces ese pedido sin dudar, actívates la misma promesa de Santiago. Él da sabiduría abundantemente. Esa sabiduría no se mide en conocimientos enciclopédicos, sino en luz interior que disipa la oscuridad de la incertidumbre. Y aquí radica el secreto oculto al que nos hemos referido. La fe auténtica se revela cuando somos capaces de habitar la paradoja de creer antes de ver. Es como un agricultor que siembra su semilla con la fe de que dará fruto, aunque durante semanas no perciba brotes en el suelo. Cada oración sincera es una semilla de esperanza plantada en el corazón, que germina en la profundidad de nuestra intimidad con Dios. Con el tiempo, las raíces crecen, los tallos se elevan y el fruto aparece, aunque el proceso haya transcurrido en la penumbra. En este bloque de reflexión, te invito a reconocer y celebrar la naturaleza invisible de tu fe. No te aflijas si no encuentras respuestas inmediatas. Más bien, fortalece tu convicción con cada acto de confianza. Puedes escribir en tu diario espiritual las pequeñas señales que percibas. Un consuelo súbito en el momento de la angustia, una palabra de aliento que surge inesperada en el estudio bíblico, o la presencia reconfortante que se asoma cuando sientes que todo se desmorona. Esas experiencias cubrirán tu alma con un manto de certeza, incluso cuando las circunstancias sigan siendo inciertas. Para concluir esta inmersión, permítete sentir la paz de saber que tu fe no se fundamenta en tus recursos o en tu entendimiento humano, sino en la fidelidad de aquel que abre caminos donde antes no los había. Al abrazar lo invisible, entras en un territorio donde las limitaciones de la lógica se desvanecen
y donde la promesa divina toma forma en tu existencia. Mantén vivo este sentimiento de asombro y gratitud y prepárate, porque en el siguiente momento exploraremos un ejemplo concreto de esa fe interior. El paso de Pedro sobre las aguas, un episodio que ilustra cómo, cuando centramos la mirada en Jesús en medio de la tormenta, lo imposible se convierte en realidad palpable. Aquel día la barca se agitaba con olas que parecían devorarlo todo. Los discípulos luchaban contra el viento y el agua, aferrados al remo, mientras las sombras de la noche engullían el lago. Entonces una voz, firme y suave a la vez, les habló desde fuera de la barca. «Ánimo, soy yo, no temáis». Fue Jesús caminando sobre las aguas, desafiando la gravedad y las leyes humanas. Pedro, impulsado por una mezcla de asombro y osadía, gritó: «Señor, si eres tú, manda que yo también vaya a ti sobre las aguas». Y en un instante de pura fe, Jesús le respondió: «Ven». En ese momento Pedro dio un paso fuera de la seguridad de la barca y caminó. Cada paso suyo fue un acto de confianza en lo invisible. No había suelo bajo sus pies, solo el compromiso de creer en la voz que lo llamaba. Pero en cuanto la tormenta se hizo más ruidosa y sus ojos se desviaron del maestro para clavarse en las encrespadas olas, sintió como sus pies se hundían. El miedo despertó su mirada, la duda cobró forma de agua fría y comenzó a hundirse. Entonces alzó la voz con miedo y confusión: «Señor, sálvame». Jesús, con ternura, extendió la mano y dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En esta escena encontramos un espejo para nuestras propias vacilaciones. Cuando las dudas nos asaltan, es porque hemos desviado la mirada de la voz que nos llama a confiar. Pedro no dejó de creer en Jesús, simplemente permitió que el fragor de la tormenta capturara sus sentidos. Sus pasos sobre el agua no fueron fruto de su fuerza, sino de su decisión de obedecer la invitación divina sin cuestionar las circunstancias. Pero al contemplar el viento y las olas, cedió al instinto de autoprotección y olvidó que no caminaba solo. La mano de Cristo seguía extendida, lista para sostenerlo. ¿En qué momento permitimos nosotros que nuestras dudas cobren el mismo poder de las olas tempestuosas? Quizás al enfrentarnos a una crisis laboral, volvemos la mirada a la cuenta bancaria en lugar de mantener los ojos fijos en la promesa de provisión. Tal vez al atravesar una enfermedad prolongada, contemplamos el dolor antes de recostar nuestra fe en la sanidad divina. Cada vez que depositamos más atención en la dificultad que en la voz de nuestro Señor, abrimos espacio para la duda. Sin embargo, la lección más poderosa de esta historia no es la caída de Pedro, sino el modo en que Jesús lo rescata. No reprocha su falta de fe con dureza, sino que atiende su clamor y lo levanta. No somos reprendidos eternamente por dudar, somos abrazados y restaurados. Esa mano que lo sacó del agua es la misma que hoy puede sostenernos cuando sentimos que nos hundimos en la inseguridad. Al reflexionar en este pasaje, reconoce la invitación que se te hace ahora mismo. Da un paso de fe, aun cuando el terreno parezca inestable. Tal vez no estés caminando literalmente sobre el agua, pero estás llamando a Jesús a tu situación concreta, esa que provoca inquietud en tu interior. Pide ser guiado paso a paso, sin fijarte en las alturas de la montaña ni en la profundidad del valle, sino en cada instrucción que brota de la voz de tu Salvador. Reconoce también la bondad de Dios al no dejarte hundirte. Cuando tu mirada se desvía y el miedo aparece, clama con sinceridad: «Señor, sálvame», y espera la respuesta de la mano que se extiende para rescatarte. Esa respuesta puede llegar en forma de consuelo interno, de un versículo que aflora en tu mente o de un consejo sabio de un hermano en la fe. Que este ejemplo de Pedro sea para ti un recordatorio de dos verdades esenciales. Confiar significa obedecer sin garantías visibles,
Y dudar no entraña condena, sino una nueva oportunidad de experimentar la gracia con que Dios nos rescata. Mientras permaneces atento a la presencia de Jesús, descubrirás que cada paso de fe, aunque titubeante, te acerca más a la certeza de su amor inquebrantable. En medio del bullicio de nuestras emociones, cuando el corazón late con ansiedad y la mente repite una y otra vez preguntas sin respuesta, podemos encontrarnos sedientos de una voz que susurre consuelo. En esas horas de desvelo, cuando las certezas se desvanecen y las dudas parecen gritar más fuerte que cualquier promesa, podemos recurrir a la experiencia del salmista que con un gemido profundo alzó su clamor. Me acordaré de las obras de Yahvé, sí, meditaré en tus hechos antiguos. Salmo 77, 11. Aquel hombre de fe no ocultó su angustia. Entre versos de lamento, confesó que sus pensamientos se agitaban. Se ha ido para siempre tu misericordia, se ha acabado para siempre tu promesa. Salmo 77, 8. Sin embargo, en medio de su desesperación, recordó que Dios ha hablado, no solo con truenos en el Sinaí, sino también con la delicadeza de un susurro apenas perceptible. Cuando consideramos la voz de Dios, tendemos a imaginar grandes señales, fuego que consume, tempestades que se calman, milagros que atraen la atención de multitudes. Y sin duda, esas manifestaciones existen y han marcado la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, hay una forma de comunicación divina que trasciende lo espectacular: el murmullo de lo imperceptible, la brisa suave que roza el rostro de quien está atento. El profeta Isaías, en una escena que contrasta con el estruendo de montañas quebrándose y ríos estallando, describió a Dios diciendo: «Sal temprano, hacedme oír, y salced, hablad en lo profundo de vuestro corazón, subid como refresco en una tierra sedienta». Isaías 54. Esa invitación a un diálogo íntimo revela que Dios ansía conversar con nosotros lejos de la multitud, en el templo secreto de nuestro espíritu. Imagina por un instante un lago en calma al amanecer. No escuchas olas que choquen, sino el murmullo del agua al mecerse, el canto lejano de un ave que anuncia la aurora. Esa escena es una metáfora de la manera en que Dios se acerca a nuestra alma, no a través de estridencias, sino con la suavidad de quien conoce cada pliegue de nuestro ser. Cuando pasamos por temporadas de sequía espiritual, podemos caer en la trampa de creer que el silencio divino es ausencia. Pero el verdadero desierto no es la falta de señales, sino la falta de disposición para escuchar la sutil música de su presencia. Para aprender a reconocer ese lenguaje, debemos silenciar primero el ruido de nuestras propias emociones, detener los pensamientos que giran en espiral, pausar las presiones de la agenda diaria, apagar las notificaciones que interrumpen nuestro recogimiento. En ese espacio de quietud, nuestra respiración se convierte en un puente hacia la paz interior, y cada inspiración nos recuerda que Dios está más cerca que nuestro propio latido. Al exhalar, soltamos la tensión acumulada y creamos un vacío donde Él puede depositar su palabra de aliento. Una de las señales más claras de la voz de Dios en el silencio es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No se trata de una emoción pasajera, sino de una presencia que calma el espíritu cuando la tormenta interior arremete sin piedad. Quizá no veas cambios inmediatos en tu circunstancia, pero percibirás una firmeza en tu interior que resistirá la duda. Esa paz actúa como un timón que orienta tus pasos, recordándote que aunque la barca se mueva, existe un timonel que la sostiene. Otra forma en que Dios habla en medio del aparente silencio es a través de las Escrituras. Cuando un pasaje
Salta a tu mente con una relevancia que trasciende la lectura casual. Imagina que, buscando consuelo, hojeas tu Biblia sin un objetivo claro y, de pronto, tus ojos se detienen en un versículo que parece escrito para tu situación específica. Esa experiencia no es simple coincidencia, sino la acción deliberada del Espíritu que utiliza la palabra como contraseña para abrir el corazón. Puede ser un salmo que describe tu sentir, una promesa que se adapta como un guante a tu necesidad, o un ejemplo de fe que te impulsa a permanecer firme. Además, Dios nos habla a menudo a través de testimonios que provienen de hermanos y hermanas en la fe. Puede suceder que alguien comparta una experiencia similar a la tuya, una temporada de dudas, un dolor profundo, una pregunta sin respuesta. Al escuchar sus palabras, reconoces tu propia historia y descubres que no estás solo en tu búsqueda. La comunidad de creyentes funciona como un instrumento de sanidad y revelación, pues Dios utiliza nuestras vidas para hablar al corazón de otros. Cada testimonio sincero es un reflejo de su fidelidad y un recordatorio de que las mismas promesas que se cumplieron en otros pueden cumplirse en nosotros. Al avanzar en esta reflexión, permite que tu alma se rete a abrazar el silencio como oportunidad. Muchas veces huimos del silencio porque nos encontramos cara a cara con nuestras vulnerabilidades. Sin embargo, es precisamente en esa intimidad donde Dios desea hablarnos con mayor claridad. Imagínate sentado junto a un arroyo, con las manos abiertas y la mirada serena, dispuesto a recibir. Esa actitud de humildad activa la dinámica de la revelación. Cuando reconoces que no posees todas las respuestas, abres espacio para que la sabiduría divina fluya sin trabas. El profeta Habacuc ejemplifica este principio al clamar: «Escucha, oh Señor, no oiré tu palabra, no te hablaré, oh Dios mío, mientras exista vida en mí». Habacuc 2:1. Su insistencia refleja la tenacidad del creyente que sabe que Dios habla, aunque no escuche ecos estruendosos. Esa perseverancia en la oración, no en cantidad de palabras, sino en calidad de presencia, genera un canal abierto donde la comunión se renueva. En lugar de formular listas de peticiones, aboca tu oración a un diálogo genuino. Comparte con Él tus miedos, tus cansancios, tus preguntas, y luego permanece en silencio escuchando su respuesta. Puede pasar que la voz de Dios no llegue como palabras audibles, sino como impresiones, intuiciones que orientan una decisión. Tal vez sientas un empujón para obedecer una dirección contraria a la lógica humana, cambiar de rumbo en tu carrera, restablecer una relación, tomar un paso de fe financiera. Aunque el temor quiera convencerte de retroceder, la convicción interior se muestra tan firme como una roca, y al caminar conforme a esa impresión, descubres que Dios ha estado preparando el camino. Es vital distinguir esa guía de la simple impulsividad. La voz del Espíritu nunca te conduce hacia el egoísmo o la desobediencia a su carácter revelado. Asimismo, Dios habla en medio del silencio a través de circunstancias que se alinean de manera providencial. Quizá encuentras el libro perfecto en el momento exacto, recibes un mensaje inesperado que trae consuelo, o percibes una coincidencia demasiado precisa para atribuirse al azar. Estas sincronías son hilos en el tapiz de tu vida que te muestran la mano atenta de tu Padre Celestial. Cuando permites que tu corazón celebre esas señales, fortaleces tu percepción espiritual y te familiarizas con su lenguaje concreto. Aún en temporadas donde la angustia parece nublar cada indicio de esperanza, podemos rendirnos a la certeza de que Dios no ha dejado de hablar. Como dijo el apóstol Pablo, Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo,
Hebreos 1:1-2. Jesús es la palabra encarnada, el mensaje definitivo que supera todos los ecos antiguos. Cuando relacionamos nuestras dudas con su persona, su vida, su sacrificio, su resurrección, descubrimos que el silencio se llena de significado. Dios ha hablado y continúa hablando a través de aquel que es la revelación plena de su amor. Entonces, cuando te encuentres en el silencio de la duda, haz de este momento un acto deliberado de escucha. Cierra los ojos, respira despacio y permite que tu espíritu se incline hacia la presencia de aquel que aguarda. Reconoce las señales, la paz interna, el pasaje oportuno, el testimonio de un hermano, la intuición que impulsa, la sincronía providencial. Cada una de ellas es un ladrillo en el puente que une tu fe con la realidad de Dios. Que esta reflexión te impulse a abrazar el silencio, no como un vacío aterrador, sino como un santuario donde Dios se revela de manera íntima. En el próximo bloque exploraremos cómo las pruebas profundas, esas que parecen golpear sin clemencia, pueden transformarse en el crisol que refine nuestra confianza y madure nuestra fe en el horno de la adversidad. Pero antes, tómate un instante para agradecer la voz silenciosa que te ha acompañado hasta aquí, y si lo deseas, comparte en los comentarios cuál de estas señales has experimentado en tu camino de fe. En el eco de aquella orden divina que Abraham recibió, resonó el más íntimo conflicto de su corazón. Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y véalo al país de Moría. Ofrécelo allí en holocausto. Nadie puede imaginar el torbellino que sacudió su mente al escuchar esa instrucción. La promesa de descendencia que Dios mismo le había hecho parecía contradecirse en un solo mandato. El hijo de la promesa, aquel que había nacido cuando la carne ya no ofrecía esperanza, se convertía de repente en la víctima de un altar que debía erigirse con manos temblorosas. Sin embargo, Abraham tomó la madera, ató a Isaac y se puso en marcha, noche tras noche, recordando por el camino cada palabra de la promesa. Por medio de Isaac será llamada tu descendencia. Génesis 21:12. Al comenzar el ascenso hacia el monte de la ofrenda, Abraham sintió que cada paso mezclaba la certeza de la fidelidad divina con la angustia de un padre que no comprendía. Podría haber rebelión, excusas, súplicas que apelaran al amor de un Dios misericordioso. Sin embargo, escogió avanzar en obediencia, sosteniendo en su corazón la paradoja de creer que Dios proveería, aun cuando el acto de provisión pareciera exigir la pérdida de aquello más valioso. Esa tensión interior es el surco donde germina una fe madura. No una fe complaciente con la comodidad, sino una convicción capaz de abrazar la contradicción. La filosofía de la obediencia de Abraham revela que, a veces, Dios no disipa inmediatamente la incertidumbre, más bien invita a atravesarla. Imagina a Abraham mirando las manos que sostenían el cuchillo y luego al rostro de Isaac, su hijo amado, que confiaba plenamente en su padre, sin entender la magnitud de lo que sucedía. La fe se desplegaba en ese silencio. Abraham no veía cómo la promesa y la orden podían coexistir, pero caminaba con la firmeza de quien sabe que Dios actúa de formas que trascienden la lógica humana. En el paisaje seco de Moria, cada paso era un acto de adoración, cada oración un testimonio de que, aunque no comprendiera, elegiría creer. Cuando Abraham alzó el cuchillo y lo sostuvo sobre el altar, se halló en el umbral de la crisis más profunda. La distracción de la mente podría haberlo detenido, el amor paternal arrastrarlo hacia la rebelión. Pero justo en ese instante, escuchó la voz del ángel que lo detuvo. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ahora sé que temes a Dios, y no me has negado a tu hijo,
tu único hijo. Entonces, tras el roble cercano, Abraham divisó un carnero, atrapado por los cuernos en un matorral. Dios había provisto un sustituto. Allí, en el sacrificio invertido, el miedo y la duda encontraron su sustrato espiritual. El temor reverente de quien reconoce la soberanía divina y la promesa que le asegura que ningún objeto de su amor quedará fuera de su cuidado. Esa historia se convierte en espejo para nuestra propia travesía de fe cuando enfrentamos exigencias que superan nuestras expectativas. La crisis de salud que amenaza nuestro proyecto de vida, la traición de un socio en 1900, quien confiamos, el llamado a un ministerio que exige renuncias personales. Nuestra moría puede parecer un lugar seco y peligroso, donde los planes rotos y la incertidumbre acechan. Sin embargo, la lección de Abraham revela que, en el corazón de la prueba, se encuentra la mano de Dios proveyendo lo necesario para sostenernos, no necesariamente lo que hubiéramos escogido, sino aquello que confirma su fidelidad más allá de nuestros cálculos. Contempla cómo Abraham no regresó al campamento vacilante ni derrotado, sino fortalecido en la fe. El sacrificio frustrado de Isaac pasó a ser un monumento viviente de la promesa cumplida. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cada vez que la historia de Abraham es leída, revive nuestra propia llamada a confiar en la providencia divina, incluso cuando el camino sube pendiente y nos exige soltar aquello que amamos. Esa soltar no es un perder, sino una ofrenda que abre espacio para que Dios ponga en nuestras manos un bien que escapa a nuestro entendimiento. La profundidad de esta prueba revela dos grandes enseñanzas. Primero, que la obediencia auténtica no es la ejecución mecánica de un mandato, sino la entrega del corazón con la certeza de que Dios es digno de nuestra confianza. Segundo, que la provisión divina suele manifestarse cuando la promesa y la petición convergen en nuestra rendición total. Abraham no oró para que se anulara el mandato. Oró caminando, consciente de que el mandato formaba parte del diseño divino más amplio. Esa actitud de caminar en medio de la paradoja es la clave para enfrentar nuestras propias crisis. No huir de la exigencia de fe, sino abrazarla, con la mirada firme en la esperanza de que Dios cumplirá su palabra. En tu vida puede haber situaciones donde Dios te pida un paso de obediencia que desafía tu lógica. Tal vez un sí a un proyecto sin garantía de éxito, un perdón a quien aún no ha pedido disculpas, un dejar ir de una relación que parecía ofrecer seguridad. Frente a esa invitación surgen preguntas poderosas. ¿Cómo puedo creer en lo invisible cuando mis recursos parecen insuficientes? ¿Cómo ofrezco mi Isaac sin saber si habrá un carnero en el último momento? Ahí radica la prueba genuina de fe, no en nuestra capacidad de prever, sino en nuestra disposición a confiar en la provisión de un Dios que jamás falla. La narrativa de Abraham se convierte en semilla de esperanza cuando recordamos que en Cristo Jesús el suplente definitivo fue Él mismo, ofrecido como cordero sin mancha por la redención de la humanidad. El monte de Moría y el Gólgota se vinculan en una misma historia de amor y de dispensación divina. Así como Abraham levantó la mano para sacrificar a Isaac y Dios proveyó un carnero, Dios levantó a su Hijo para ofrecerse por nosotros y en ese acto supremo garantizó la salvación de todo aquel que cree. Esa revelación expande nuestra capacidad de confianza, no solo en nuestra situación particular, sino en el diseño cósmico del amor redentor. Al concluir este bloque de reflexión, tómate un instante para recordar tus propias pruebas y las promesas que has recibido. Reconoce las veces en que, frente al mandamiento imposible, Dios
ha abierto un camino de provisión. Anota en tu diario de fe los carneros que surgieron en tus momentos más críticos, oportunidades inesperadas, personas que aparecieron para ayudar, fortaleza interior que no sabías poseer. Cada testimonio personal es un carnero atrapado, un símbolo de que Dios es fiel y que su provisión nunca llega tarde. Permanece atento porque en el siguiente bloque exploraremos cómo, en medio de la confusión, podemos pedir sabiduría divina con la misma fe de Abraham, cambiando nuestro diálogo interior y aprendiendo a orar desde el corazón para recibir dirección clara. Pero antes de dar ese paso, permite que la historia de Abraham te inspire a ofrecer a Dios aquello que más atesoras, sabiendo que en su mano férrea hallarás una generosa recompensa de gracia y provisión. En medio del eco de aquel sacrificio no consumado, donde la paradoja de la obediencia se convirtió en el gran pilar de la fe de Abraham, surge la siguiente estación de nuestra travesía espiritual. La vida de José en Egipto, un relato de traición y redención que nos muestra cómo Dios orquesta cada pieza en el tablero de nuestras pruebas para fortalecer nuestra confianza. José, fruto de un sueño bendecido, fue arrancado de su hogar por la envidia de sus propios hermanos, arrojado a un pozo árido y luego vendido como esclavo. Imagina la confusión de su corazón adolescente al verse trasladado a una tierra de lengua extraña, vestido con la esperanza rota y la dignidad pisoteada. Sin embargo, fue precisamente en ese desierto emocional donde Dios comenzó a cincelar la fe de José con cinceladas de paciencia y madurez. En Potifar, José se convirtió en siervo ejemplar, ganando la confianza de su amo, porque trabajaba con diligencia y honradez. Su testimonio silencioso de integridad y su habilidad para interpretar sueños lo distinguieron. Pero el golpe más duro llegó cuando la esposa de Potifar, herida en su propia frustración, lo acusó falsamente de intento de violación. José, preso en la mazmorra, pudo haber gritado su inocencia con amargura. Pudo haber maldecido a Dios por permitir la injusticia. Sin embargo, su fe quedó anclada en la certeza de que aquella mazmorra no era un destino final, sino un crisol, donde el carácter se templa y el propósito divino se revela a su debido tiempo. En las sombras de aquella celda, José no se aisló en la amargura. Al contrario, buscó servir, consolando a los demás reos y manteniendo viva su esperanza en el Dios que ve aún en la oscuridad. Fue allí donde Dios le concedió el don de interpretar sueños con precisión sobrenatural, don que lo convirtió en el intérprete de las visiones del copero y del panadero del faraón. Cuando sus predicciones se cumplieron, el copero, liberado, olvidó a José hasta 2 años más tarde, cuando el faraón mismo clamó ayuda para descifrar sueños que presagiaban una gran hambruna y una bonanza simultánea. Al ser conducido ante el trono más poderoso de la tierra, José encontró ante sí no solo la oportunidad de liberación personal, sino el escenario para manifestar la fidelidad de Dios en favor de muchas vidas. Explicó que 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de escasez, e instó al faraón a nombrar un administrador sabio que almacenara grano durante la bonanza. El faraón, asombrado, puso a José a cargo de esa gigantesca labor, vestido de lino fino y colocado sobre carros reales, reconociendo que en él habitaba la mano de Dios. Fue así como aquel joven, que había comenzado su camino en un pozo sin aire, llegó a erguirse en el pináculo del poder egipcio. Su ascenso no fue fruto de intrigas o astucias humanas, sino de una confianza inquebrantable en el Señor de los sueños, que había mantenido su fe viva en cada paso, incluso cuando vivía entre cadenas. Más tarde, cuando la hambruna golpeó también a Canaán, sus propios hermanos acudieron a Egipto en busca de alimento, y no lo reconocieron.
José pudo haber guardado rencor, pero prefirió revelar su identidad bajo una luz de gracia, declarando que Dios había permitido aquel doloroso desarraigo para preservar la vida de muchas naciones y especialmente para traer preservación a su propia familia. En este flujo de eventos se revela un principio profundo. Las pruebas no son meros obstáculos, sino estaciones de desarrollo donde la fe se madura y lo que el enemigo armó como trampa, Dios lo convierte en trampolín hacia su propósito. José mismo resumió esta verdad cuando les dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a un pueblo numeroso». Génesis 50:20. Esa mirada que abraza la soberanía divina sobre cada circunstancia, incluso las más dolorosas, es el rasgo distintivo de la confianza que no depende de explicaciones humanas, sino de la certeza de que Dios obra en todo para bien de quienes le aman. Al considerar tu propia vida, quizás te identifiques con el joven José, arrancado de tu proyecto, acusado injustamente, relegado a una cárcel de decepciones. Sin embargo, al igual que él, puedes cultivar la fidelidad en lo pequeño, servir con excelencia en medio de la adversidad y mantener viva una visión profética de lo que Dios hará en tu futuro. Cuando labres con honestidad el terreno de tu presente, Dios te colocará donde tu alcance no llegaría por medios propios, desplegando su gloria a través de tu historia. Que tu corazón retenga esta enseñanza. No permitas que la injusticia apague tu alabanza, ni que la soledad borre tu esperanza. Antes bien, confía en que cada sueño enterrado, cada puerta cerrada, cada rostro que te dio la espalda, forma parte del diseño divino para revelarte más tarde nuevas dimensiones de tu llamado. José no fue llamado al palacio de Egipto porque había sido favorecido de manera gratuita, sino porque había depositado su confianza en aquel que revela el futuro y sostiene a su siervo en las pruebas más duras. Ahora, mientras recoges estos ecos de la vida de José, prepárate para el bloque final, donde celebraremos tu llegada al final de este estudio con una llamada a la acción que sellará tu compromiso y te impulsará a compartir esta experiencia de fe con otros. Pero antes, permítete agradecer en tu interior la fidelidad de Dios en cada capítulo de tu historia. Felicidades por llegar hasta aquí. Has permanecido atento, dispuesto a desentrañar cada lección, a escuchar más allá del ruido de tus pensamientos y a confiar en que Dios te sostiene incluso cuando tu fe vacila. Pocos hermanos tienen el valor de acompañar a su corazón en este recorrido de honestidad espiritual. Por eso, quiero que te tomes un momento para mirarte con gratitud. Permitiste que la palabra de Dios penetrara tu interior, que las historias de fe antigua tocaran tus dudas presentes y que el testimonio de los héroes bíblicos alumbrara el camino hacia una confianza renovada. Tu valentía al enfrentar interrogantes profundos y tu perseverancia en la búsqueda de respuestas son un reflejo palpable del poder transformador de la gracia divina. Ahora, me gustaría invitarte a sellar este compromiso con un acto sencillo, pero de gran significado. Escribe en los comentarios la frase «elegidos en la duda». Al hacerlo, estarás declarando que, como Abraham, José y Pedro, eres uno de los elegidos que no rehúye la incertidumbre, sino que la abraza como un puente hacia una fe más auténtica. Esa frase se convertirá en testimonio público de tu disposición a caminar de la mano con Dios, incluso cuando el terreno se vuelve resbaladizo. Además, cada comentario fortalece nuestra comunidad digital, avisando al algoritmo de YouTube que este mensaje es valioso y debe ser compartido con otros corazones sedientos de esperanza. Te animo también a suscribirte al canal y activar la campanita. Quizá no lo veas como algo espiritual,
pero tu suscripción representa otro paso de fe. Confías en que este espacio seguirá alimentando tu alma y la de muchos otros. Al suscribirte, ayudas a que más personas que no tienen una iglesia cercana encuentren aquí un refugio de palabra viva y compañía en su caminar diario. Compartir este vídeo con alguien que atraviese dudas propias puede ser el inicio de un proceso de restauración tan profundo que trascienda la pantalla y llegue al corazón de quien lo recibe. Si aún no lo has hecho, regálale un me gusta a este vídeo. Podrías pensar que es un gesto menor, pero a los ojos de quienes buscan consuelo en medio de la tempestad, se convierte en un faro que señala un mensaje de fe renovada. Cada like es una semilla que puede germinar en la vida de alguien que teme haber perdido el rumbo, recordándole que, incluso en la duda más oscura, existe una voz que promete sabiduría, consuelo y dirección. Antes de cerrar, quiero sugerirte algo muy especial. Permítete unos segundos de silencio al final de este vídeo. Cierra los ojos, respira hondo y escucha la melodía de tu propia respiración como una oración implícita. Deja que la música de fondo se mezcle con la gratitud de tu corazón, permitiendo que la paz que supera todo entendimiento inunde tu ser. No pauses el vídeo. Más bien, quédate en este espacio sagrado donde tú y Dios puedan dialogar sin restricciones, donde puedas expresar en el silencio tus palabras de alabanza, tus suspiros de entrega y tus anhelos de renovación. En este momento de quietud, recuerda las 3 señales de la voz divina que exploramos, aquella paz íntima que te sostiene en el caos, la palabra precisa que surge en tu lectura bíblica y el testimonio de un hermano que te recuerda que no caminas solo. Haz consciente cada uno de esos indicios en tu vida. Quizá fue un versículo que te impactó inesperadamente, un consuelo interior que apareció en medio de la ansiedad, o el ejemplo de alguien que venció su propio desierto. Reconoce estas evidencias como huellas de su amor y fidelidad. Quiero que te sientas orgulloso de ti mismo por no haber renunciado ante las preguntas. Celebra el hecho de que te has atrevido a mirar la duda a los ojos y a descubrir que, justamente allí, Dios construye su obra más gloriosa. Permite que esa realidad ancle tu fe, no como una emoción efímera, sino como una convicción profunda e inquebrantable. Eres parte de un linaje de creyentes que a lo largo de los siglos han honrado la búsqueda de la verdad y han hallado al Dios que está presente en cada incógnita. Antes de despedirnos, comparte este vídeo con aquellos que consideres elegidos en la duda, amigos, familiares o conocidos que necesiten reafirmar su confianza en medio de la incertidumbre. Invítalos a unirse a nuestra comunidad comentando la misma frase, para que juntos formemos un coro de fe que declare que la duda no es sinónimo de derrota, sino el terreno fértil donde brota una fe auténtica y poderosa. Y si deseas profundizar aún más, te espero en los otros vídeos del canal. Hay estudios sobre cómo la oración perseverante abre puertas, sobre la forma en que la palabra entrena tu mente para ver lo invisible y sobre testimonios modernos de fe renacida. Cada uno de esos contenidos está diseñado para alimentar tu espíritu y mantener viva la llama de tu confianza. Finalmente, te invito a quedarte esos segundos finales en actitud de gratitud. No detengas la reproducción. Permite que la música siga sonando muy suave mientras pronuncias tu propia oración de agradecimiento. Señor, gracias por hablarme en el silencio, por sostenerme en la duda y por revelarte cada día de nuevas formas. Que este momento de alabanza y silencio sea el sello que marque el inicio de una etapa de fe renovada en tu vida. Gracias por tu tiempo y tu corazón valiente.
Que la paz de Cristo, que excede todo entendimiento, guarde tu mente y llene tu vida de certeza en medio de toda incertidumbre. Hasta el próximo estudio, donde seguiremos descubriendo juntos los secretos ocultos de la gracia divina.